Y este, ok, y este formato en general pues va a estar compuesto de la introducción, metodología, resultado y discusión. Y si hacemos un análisis de este gráfico simbólico, pues es el gráfico, se puede decir, que resume a esta estructura de MRD. Quiere decir que la introducción va a estar de lo genérico a lo específico, luego podemos poner nuestra metodología, los resultados y la discusión, también así, terminar en lo un poco más amplio, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a abordar nosotros es la parte de la introducción, que es la sección inicial que nos va a presentar el tema del estudio, la importancia del estudio, el contexto en el cual estamos realizando esta investigación y sobre todo el propósito del trabajo. Entonces, esta primera parte es como, se puede decir como el ítem que va a marketear o va a hacer que tu manuscrito pues sea vendible, ¿no? A tu jurado, a tu financiador, al revisor que está leyendo tu introducción. Entonces, en general, la introducción va a ser la primera oportunidad que va a tener el autor para que pueda captar la atención del lector y de esta manera establecer bases necesarias para comprender el resto del documento. Quiere decir que esto no solamente va a estar establecido para un lector que esté interesado en tu tema, sino también, por ejemplo, ¿no? Tú lo quieres mandar, estás haciendo un trabajo de investigación, ya lo has terminado y quieres mandarlo a publicación, pues tienes que adoptarlo y acoplarlo a la revista en la cual tú estás sometiendo tu artículo. Quiere decir que vas a ver los artículos previos de esta revista y vas a ver más o menos cómo es que han estado realizando su introducción y de esa manera tú tienes que acoplarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera estás viendo, estás abordando más o menos lo que el revisor de esa revista científica quiere en una introducción. Lo propio si digamos se presenta esta introducción en áreas de financiamiento o concurso, lo mismo, ¿no? Tienes que ver las bases, qué es lo que pide dentro de las bases y acoplarlo para que quien, en este caso tu financiador, tu revisor o tu lector, pues pueda tener esta primera impresión y que sea muy buena y que le diga, efectivamente, esto es un muy buen artículo o un buen manuscrito, entonces puedo continuar con mi lectura. Sí, la introducción es base fundamental para que el lector pueda continuar con la lectura y pueda llegar hasta la conclusión. Bien, entonces dentro de estas también tenemos las definiciones extras que son el planteamiento del problema y la justificación. En muchas instancias existe como una confusión respecto a la introducción y el planteamiento del problema, ¿no? Que podrían ser similares. Sin embargo, el planteamiento del problema es una parte específica de esta introducción que va a describir sobre todo el problema de investigación que te has planteado en el momento de que has iniciado tu investigación, ¿sí? Y la justificación se va a encargar de explorar y también comentar todos los argumentos que van a respaldar el por qué estás realizando esta investigación, por lo cual va a tener que responder a varias preguntas, dentro de las cuales he englobado unas tres que puede ser, por ejemplo, ¿por qué es importante este tema de investigación? Tu justificación tiene que responder esto, en el hecho de poder decir, por ejemplo, es que no hay estudios respecto a este tema, no es una justificación, ¿no? Siempre he visto que, pues, incluso yo también he colocado en un inicio esto, pero siempre se da lo que es la corrección de que no se tiene que colocar esto, siempre tienes que ver, primero tener conocimiento pleno del tema que estás abordando en tu investigación y de esta manera tú puedas indicar por qué es importante, ¿no? Más o menos enmarcar el vacío de tu investigación. Ahora, ¿cuál es la relevancia que va a tener el problema que estás abordando? Y también qué contribución puede tener este problema en el campo de investigación. Por ejemplo, si es que estamos haciendo una investigación respecto a la asociación entre anemia y desnutrición. Ya, pero esta asociación ya está estandarizada y está establecida, sí, pero no se hizo en mi localidad. Y ya, pero ¿cuál va a ser la contribución? Entonces, muchas veces como que se nos ocurren muchos problemas de investigación que podemos decir que son muy relevantes respecto a que en mi localidad hay mucha tendencia, mucha frecuencia respecto a estas problemáticas. Sin embargo, el hecho de que haya esta problemática elevada a nivel de frecuencia o el comportamiento de la enfermedad sea alta,
no implica que esa asociación ya establecida pues vaya a contribuir dentro del campo de estudio en particular, por lo cual es importante ver ello. Entonces, eh, para la justificación es importante tener conocimiento pleno del tema, ¿ya? Y sobre todo hacer una revisión bibliográfica y ver si es que realmente tu pregunta de investigación tiene un vacío. Y si sí tiene un vacío, ver, ¿no? Colocar información que respalde ese vacío y diga, efectivamente necesito realizar una investigación para responder esta pregunta de investigación. Ok. Ahora, la importancia de la introducción como tal respecto a la redacción van a ser, o son varias, pero en este caso he establecido unas tres principales, dentro de las cuales está primero el contexto que puede establecer a nivel de poder indicar de qué va a tratar tu artículo, tu manuscrito o tu protocolo. ¿Sí? Entonces, dentro de esto va a proporcionar al lector todo el contexto necesario para comprender el tema del estudio. Y en caso de que tenga algunos términos clave, algunas terminología o tecnicismo que se quiera colocar, pues va a definirlo de tal manera que el lector en el proceso de estar leyendo tu artículo no se abrume con tantos tecnicismos que quizás no vaya a entender. Lo segundo es captar la atención del lector. Justamente como les comentaba, la introducción es la parte del cherry de tu investigación. Es el quien va a darle la primera impresión y decir, necesito terminar de leer esta introducción, este manuscrito, debido a que la introducción ha sido planteada de una muy buena manera. Entonces, una introducción muy bien redactada puede despertar la curiosidad del lector y motivar a seguir leyendo el estudio y de esta manera también poder ser citado. Lo otro que es definir la relevancia del estudio. Dentro de la relevancia está lo que es la justificación, ¿no? Aquí tenemos que responder por qué es significativo el estudio que estás realizando y por qué vale la pena dedicar tiempo y recursos para investigarlo, o por qué valió la pena dedicarle ese tiempo y recursos o gastar recursos en investigarlo. Ahí tú tienes que definir esto. Entonces, si bien es cierto, estamos repitiendo términos, esto es en aras de que a ustedes se les quede claro cuáles son los ítems o aspectos clave que tiene que tener cada introducción. Dentro de estos aspectos clave vamos a definir unos 6 principales, dentro de las cuales está la claridad y concisión. En la claridad y concisión, más que todo, evitar lo que son los tecnicismos o evitar entrar en el típico floro de una introducción o de un hecho de poder entrar en la redacción, ¿no? Estamos queriendo hablar de un tema de asociación entre A y B, pero nos ponemos a hablar de un tema previo a A y B. Quiere decir que no estamos hablando del punto específico. Entonces, aquí en claridad y concisión, lo que tiene que tallar en una introducción es que tienes que ir directo al punto. Si bien es cierto, en una introducción se aborda de una manera general a lo específico, en la claridad y concisión no implica que tú vas a ir de lo ambiguo a lo específico, sino ir al punto específico de tu respuesta o de tu pregunta de investigación. Y en la concisión, pues se enmarca esto. Además de que en tu introducción tú no tienes que enmarcar tantos tecnicismos. Recuerda que tus lectores o tu lector o muchas veces el jurado, los revisores, que quizás muchas veces suelen ser metodológicos, no tienen mucho conocimiento específico de tu tema de investigación. Entonces, que tú los definas está bien, pero que empieces a enmarcar demasiado tecnicismo va a abrumar mucho a tus lectores. Lo otro es la estructura lógica. Dentro de la estructura lógica tenemos varios ejemplos que nos van a decir cómo más o menos puedo yo redactar mi introducción. Muchas veces hay lo que es el método de los 3 párrafos, el método del cono invertido o el método de seguir los aspectos clave y la revisión. En este caso, simplemente hacer una resolución dependiendo del diseño de estudio que tú estás realizando. Por ejemplo, en estudios transversales está el stroke, simplemente respondes las preguntas, o bueno, haces tu introducción en respuesta a las preguntas del stroke, que es una herramienta que va a evaluar a tu estudio. Entonces, hay diferentes ejemplos para poder realizar la estructura lógica de tu introducción. Lo otro es la contextualización del tema. En esta contextualización, aquí vamos a situar el tema de estudio dentro de un contexto mucho más amplio.
quiere decir que vamos a ayudar a que el lector pueda comprender por qué nuestro tema de investigación es relevante y por qué ha valido la pena poder gastar tiempo y recursos para investigarlo. La relevancia tiene que ver mucho con la justificación. En este caso va a resaltar la importancia del tema y por qué y cuál ha sido su impacto en la comunidad científica. No es importante que dentro de tu introducción hagas un enmarque de, por ejemplo, bueno, el tema que estoy estudiando tiene que ver con las principales prioridades de investigación a nivel del INS. Eso es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque estás apoyando a la resolución de preguntas de investigación que son de prioridad a nivel nacional y también hay a nivel internacional, ¿no? Como los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. Entonces, aquí en la relevancia e importancia tiene que ser redactado eso. Lo otro que es la breve revisión de la literatura. Ustedes me imagino que ya han tenido lo que es la sesión de la búsqueda bibliográfica o búsqueda avanzada, en la cual ustedes tienen que ya, posterior al planteamiento de su pregunta pico, hacer esta búsqueda y tener esta búsqueda separada, de tal manera de que cuando ustedes empiecen a redactar la introducción, no vayan a hacer una búsqueda aparte, sino ya tengan todo los artículos o ya seleccionados y categorizados por año, por tipo de estudio, eh, por diseño, entre otros, de tal manera de que ustedes tengan la información ahí mismo y no hacer tu revisión de literatura en el proceso en el cual tú estás realizando la introducción. ¿Por qué? Porque esto te lleva a sesgos. ¿Cuáles son los principales? Bueno, a errores, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores que vas a ver aquí? Que muchas veces vas a encontrar, si digamos vas a iniciar tu introducción recién sin hacer una búsqueda previa, es decir, ok, voy a iniciar con mi introducción de anemia y desnutrición. Ok, entonces voy a poner esto en Google encuentro información y me dice, esta parte de la introducción, esta parte del tema en este artículo me gusta, entonces lo voy a colocar. Pero ha sido del año 2018, pero no te has fijado que hay una que habla de lo mismo, que es del año 2023, y pues pudiste haber colocado si hubieras hecho una breve revisión de tu literatura, y en tu literatura hubieras visto, ¿no? Que sí hay estudios respecto, pero mucho más actualizado. Entonces, es una de las problemáticas que pasan cuando tú no haces una revisión previa. Por eso, para una introducción es importante realizar una revisión de literatura previa. Y lo otro es establecer los objetivos de la investigación, o por lo menos colocarlo. Usualmente se coloca el objetivo general, pero muchos otros, bueno, dependiendo del tipo de estudio, colocan también los específicos. Estos estudios o estos objetivos, sobre todo, tienen que ser alcanzables, medibles, y en un proyecto de investigación sí va a ser evaluado, pero en un trabajo ya ejecutado, pues netamente es para poder hacer mención y de esta manera en tu metodología, en tu resultado, en tu discusión, simplemente se vea cómo has hecho para poder cumplir este objetivo de investigación. Bien, entonces, entonces, ¿cuál va a ser mi procedimiento en el proceso de la redacción de mi introducción? Ok, perdón. En esta parte vamos a dividirlo en dos fases, ¿ya? En una primera fase que vamos a denominar la fase 1 de planificación y fase 2 de redacción. En la planificación, justamente como les estaba comentando, y esto sí tienen que tenerlo muy bien claro porque siempre se comete el error de primero redactar y luego hacer tu búsqueda. No. Primero planificas cómo vas a hacer tu introducción y luego redactas recién. De esta manera te organizas mucho mejor, te evitas tantas correcciones y pues estás entrando a hacer algo mucho más bueno, ¿no? En respecto a la redacción y no para que no entre a tantas correcciones porque la introducción, discusión, todo ello siempre está expuesta a ser muy corregida. Entonces, en una fase 1, lo primero siempre identifica tu problema de estudio. Ya ustedes lo han visto, ya tienen su problema de estudio, si digamos están planteando un proyecto de investigación, ya han hecho su revisión bibliográfica, si es que es un manuscrito a publicar, pues ya lo han hecho, ya tienen el problema de investigación. Luego de eso, haces la recolección de la información relevante. En este caso, tu búsqueda avanzada. Por ejemplo, si vas a hacer una asociación o hacer un vivariado, pues buscas y encuentras todos estos artículos y los catalogas, ¿no? Porque eso también le puedes mandar a tu correo si es que
bueno, han hecho ya el taller y hay una opción de que todos los artículos que salgan respecto a esa búsqueda que has hecho, pues te pueda llegar al correo. O puedes descargarlo tú y tenerlo en tu gestor de referencia y así. Entonces, la recolección de tu información tiene que ser importante porque tú vas a clasificarlo, ¿no? Por años, usualmente los más relevantes son los de los últimos 5 años, que es lo típico que nos dije, y en caso de que tu investigación, o bueno, un ítem que, bueno, en este caso un resultado, algún reporte que hayas encontrado y su último reporte sea el 2005, pues lo agarras, ¿no? No vas a encontrar en los últimos 5 años, pero de ese año, esa ha sido su última investigación de eso. Y sí, se puede reportar. ¿Qué más puede ir de tiempos así antiguos? Las definiciones. Usualmente las principales definiciones son las de años anteriores, de los 1900, de los años 2000. Entonces, estas sí puedes colocarlas de años muy, muy antiguos. Pero si es que vas a hacer un reporte de alguna investigación, esto sí es muy necesario e importante que puedas hacerlo de los últimos 5 años o por lo menos de la última investigación reportada respecto a esta problemática. Luego que evalúas esto, catalogas y empiezas a organizarte, bueno, en este caso en tu gestor de referencias o como tú vayas a organizarte, haces recién la estructuración de cómo vas a redactar tu introducción. Y esto les he estado comentando que va a ir, depende si es que va a ser para concurso, financiamiento, sumisión o monografías, ¿no? Porque también hay introducción en todo tipo de trabajos. Entonces, dependiendo, si es que digamos van a ser para un concurso o para un proceso de financiamiento, tienes que siempre verificarte en las bases y ver qué es lo que te pide. Si es que es para concurso o financiamiento, te vas a las bases y ves qué es lo que pide por cada párrafo de introducción y de esta manera tú empiezas a hacer tu planificación. Ok, en mi primer párrafo voy a hablar de la asociación de mi variable A y B, voy a hablar acerca de los estudios previos de mi asociación. En mi segundo párrafo voy a hablar de lo que no hay de esta asociación, no sé, a nivel nacional, de la importancia de esta, y en mi tercer párrafo de lo que voy a hacer al encontrar la asociación entre A y B, ¿sí? Entonces, tienes que siempre irte a las bases en la estructuración de tu introducción. Y lo propio, si es que, digamos, vas a someter tu artículo a una revista para publicarlo, lo mismo, ¿no? ¿Dónde te vas a ir? A la instrucción de autores. En la instrucción de autores tú vas a encontrar qué es lo que te piden, ¿no? ¿Cuántas palabras te piden? Algunos te dan límite de palabras por introducción. Todo eso tienes que hacerlo previo a la redacción de tu introducción, porque si no va a estar expuesta a muchas redacciones. Lo otro es, bueno, esas son las principales consideraciones. Esto en una primera fase de planificación. Una vez que tú ya hayas planificado, recién inicias con tu segunda fase, que es la redacción. En una redacción, en una primera fase, siempre va a haber lo que es tu redacción de tu primer borrador, que va a estar expuesto nosotros, usualmente que estamos estudiando, cómo entramos a un equipo de investigación, primero como redactores, porque luego en la medida que avanzamos y nos vamos capacitando, recién vamos a entrar a nivel metodológico, apoyarlos en estadística, apoyar, no sé, en la recolección de data, pero siempre vamos a iniciar con la redacción. Entonces, aquí esto nos va a ayudar sobre todo a pulir, ¿no? O que esté orientado, que esté lógico, que el párrafo 1 tenga que ver con el párrafo 2 y el párrafo 3, o sea, todo eso se tiene que hacer en el proceso de tu redacción. Y finalmente, terminas esta fase con la revisión, edición y refinamiento final. Como les digo, la introducción siempre va a estar expuesto a correcciones, porque el punto de vista que yo tengo va a ser distinto al punto de vista que tenga otra persona y digamos tu asesor va a tener otro punto de vista, entonces uno se tiene que acoplar, ¿no? Entonces, por eso, esa es una segunda fase que tiene menos pasos. ¿Por qué? Porque la planificación lo es todo. Ahora, dentro de la estructuración de la introducción o cómo yo voy a redactar mi introducción, como les decía en un inicio, tiene demasiadas maneras. Entonces, la primera que hemos encontrado y que todo el mundo debe conocerla es el método del embudo o el cono invertido. Este método, ¿qué me va a decir? Que vamos a iniciar de una parte genérica, hablando de un tema como una visión general. Por ejemplo, si es que usualmente se da, cuando es univariado, hablo de mi variable en específica o de mi población como tal. Y cuando es bivariado, usualmente inicio hablando de mi variable respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es básicamente lo que quiero encontrar. Entonces, de una manera global, iniciamos eso. Luego se va a hacer, puede ser en el mismo párrafo o en un siguiente párrafo, se da lo que es la información de la pregunta de investigación.
Aquí van a entrar a tallar los estudios previos, detalles específicos de la pregunta de investigación que ha habido o que está en la base de datos científica, ¿no? Que están publicados. Luego, entro a tallar lo que son los vacíos en un siguiente párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que no he encontrado a partir de toda mi búsqueda? ¿Qué no he encontrado? ¿Cuál es el vacío que estoy buscando con mi pregunta de investigación? Aquí podemos presentar las hipótesis, ¿qué puedo encontrar? ¿No? En este caso, dependiendo del tipo del diseño de estudio, tengo hipótesis y decir, bueno, voy a encontrar posiblemente con mi investigación esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque la literatura te dice, ¿no? Hay plausibilidad biológica en lo que estás buscando. Y otro, el propósito. Finalmente, toda introducción va de hacer una presentación inicial de todo lo que estás evaluando a hacer qué es lo que vas a hacer o qué es lo que ya has hecho y ya entrar a tallar a la redacción de tu objetivo de investigación. El siguiente método es el método de la estructura de los tres párrafos. Usualmente la introducción en general puede tener más párrafos. Incluso he visto algunos bases que piden una introducción de hasta 2 páginas, ¿no? Que tienen como más de 5 párrafos. Y pues esto depende mucho del lugar en donde estás haciendo la investigación, pero en medidas de sumisión para publicación usualmente tiene 3 párrafos, dentro de las cuales, ¿qué voy a colocar en mi primer párrafo? Voy a colocar a manera de embudo, ¿qué es lo que se sabe de la pregunta de investigación? ¿Qué es lo que, bueno, acá voy a colocar mis estudios previos, todo lo que he encontrado, mis antecedentes, y en la redacción, para que todo esto entre en un solo párrafo, no voy a colocar, se hizo un estudio en el año tal, por tal persona, que titula tal, con el objetivo de tal, y empezaron a estudiar tantos participantes, de los cuales se reportó tanto. No, esto es una extensión muy grande, pero ya para tesis quizás. Pero dentro de, podemos simplemente irnos al punto, ¿no? Hay un reporte de la asociación entre A y B que es estadísticamente significativo y ya está, ¿no? Eso es lo que se coloca en el reporte. Tiene que ser irse al punto de análisis, no a un reporte de un reporte textual, no un reporte textual literal al cual está reportándose en el artículo, o bueno, en el artículo, sino tienes que analizarlo para que quede todo en un párrafo. En un segundo párrafo vas a tener que colocar qué es lo que no se sabe de tu pregunta de investigación. Aquí vas a tener que colocar respecto a la temática del estudio, por qué es importante realizar también tu estudio. Entonces, esto entra a tallar en tu segundo párrafo. Y en tu tercer párrafo entras a tallar qué es lo que vas a hacer o qué es lo que ya has hecho. Aquí entra a tallar lo que son tus objetivos, tus hipótesis, entre otros. Ahora, si queremos darle nombre a cada uno de los 3 párrafos, vamos a conocerlo como el primer párrafo como antecedentes, en la cual conocemos acerca qué es lo que se sabe de tu pregunta de investigación. Un segundo párrafo que va a denominarse justificación, y eso es importante, sobre todo porque aquí tenemos que colocar qué es lo que no se sabe de tu pregunta de investigación y cuál va a ser la utilidad, cuál es la relevancia de esta pregunta de investigación. Y finalmente el objetivo, ¿no? Que en este caso tenemos que colocar qué es lo que queremos hacer y con qué propósito lo queremos hacer. Y en caso de que sea un diseño que sí tenga lo que es la hipótesis, pues, ¿cuál es la hipótesis, no? ¿Qué es lo que espero encontrar en caso de que sea un protocolo? ¿Ya? Pero si es un trabajo, netamente colocas lo que es el objetivo. Bueno, vamos a hacer lo que es un análisis. Este es un estudio que, bueno, he estado buscando estudios en los cuales esté 3 párrafos para poder analizarlo. Y encontré esta, que es la asociación entre el embarazo adolescente, hiperbilirrubinemia y bajo peso al nacer. Quiere decir que están englobando el embarazo adolescente y la hiperbilirrubinemia. Perdón, el embarazo adolescente y sus respuestas como bajo peso al nacer y la hiperbilirrubinemia. ¿Ya? Entonces, dentro de estas vamos a analizar primero en nuestro primer párrafo qué se sabe. En el que se sabe, qué vamos a poder describir o qué vamos a redactar en nuestro primer párrafo. Primero tenemos que describir brevemente el impacto del problema. Dentro del impacto vamos a entrar a detallar estadísticas de la frecuencia, la morbilidad, la mortalidad. Como les decía, este primer párrafo se llama antecedentes, tiene que ser mundial, regional y local, ¿sí? Y en este mismo párrafo puede entrar a detallar lo que es los hallazgos de los estudios que has encontrado y también la plausibilidad de la pregunta de investigación. Entonces, eso es lo que se quiere, pero
en todos los artículos que vas a leer no vas a encontrar todo. Entonces, para eso les comento. Siempre está en la medida de poder ser más refinado una introducción. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha hecho este artículo. Justamente ha empezado con lo que es la definición breve del impacto del problema en el embarazo adolescente a nivel de Perú y también poniendo la frecuencia de esta problemática a nivel de los últimos años, de los últimos 5 años, y hablando también de las frecuencias. Muchas veces no se coloca lo que es las frecuencias, las tendencias, simplemente se dice hay un gran impacto o las tendencias son grandes. Entonces, estas son información muy ambigua. Entonces, es importante siempre colocar los números, los porcentajes que has encontrado y de esta manera que sea más comparable, ¿no? O más discutible en este caso cuando vayas a hacer tu discusión. Ahora, en este artículo no vamos a encontrar antecedentes mundial, regional y local. Han hecho más una evaluación a nivel nacional en la cual han hecho lo que es el abordaje de la descripción de todas, de esta asociación de embarazo adolescente en una encuesta nacional que es la de la ENDES. Sí, entonces más se han enfocado en la descripción del impacto y también los hallazgos previos respecto a la pregunta de investigación. ¿Sí? En un segundo párrafo vamos a colocar que no se sabe. En este caso vamos a necesitar colocar cuál es el potencial de utilidad para responder a la pregunta de investigación. Tenemos que describir aquí los vacíos, las limitantes en la literatura, la falta de estudios. Aquí entra a detallar algo, ¿no? Justamente como les decía al inicio, una justificación de decir no existen estudios previos o no se ha realizado, bueno, no existen estudios previos puede ser valorable dependiendo de un contexto que puedas colocarlo, pero no se ha hecho en mi localidad, ese es un craso error, no se debe colocar. Entonces, es importante que tengas en cuenta esto, ¿ya? Otro, también tienes que colocar lo que son los estudios contextualizados respecto a tu pregunta de investigación y las deficiencias metodológicas que quizás hayas encontrado o encuentres, ¿no? En tu pregunta de investigación. Ahora, ¿qué han hecho en este estudio que estamos analizando? Justamente aquí, si es que vemos en el anterior solamente se habló del embarazo adolescente, en este caso está hablando de los niños con bajo peso al nacer, que es su segunda variable. Están enmarcando lo que son las tendencias, está colocando lo que es la utilidad a nivel de las investigaciones, la asociación, qué es lo que nos va a brindar con esta asociación, está colocando lo que es la limitante respecto a los estudios realizados y respecto también a la asociación, y finalmente está colocando cuál podría ser la importancia, ¿no? Aún existe una brecha muy grande por cubrir la relación, en este caso está enmarcando las limitantes que encuentra en los estudios que se han realizado respecto a la evaluación de esta asociación y finalmente hace un hincapié de que en este departamento esta problemática se presenta con mayor prevalencia. Ahora, pero Abel, tú me dijiste que en el hecho de que falta estudios en mi localidad no es algo reportable. No, no es algo reportable, pero si es que tú colocas el hecho de que hay una gran problemática de un comportamiento de una enfermedad muy alta en un lugar, pues es valorable, pero no tienes que colocar faltan estudios en mi localidad, sino tienes que enmarcarte en el hecho de decir hay una gran, ¿no? El comportamiento de esta enfermedad es muy grande y preocupante. Según los últimos reportes, nos indican que a nivel de mi localidad, Ica o Trujillo, pues está creciendo y queremos evaluar este comportamiento, ¿no? Analizar. Entonces, ahí sí entra ya, ¿ya? Entonces, eso es en el segundo párrafo. Y en el tercer párrafo tenemos que redactar nuestros objetivos y nuestras hipótesis. En este caso, usualmente se enmarcan los objetivos y como les decía, pueden colocar objetivos, solamente pueden colocar o el objetivo general, y en este caso están colocando también los objetivos específicos. Pero en este caso no han colocado la hipótesis porque este ya es un manuscrito hecho. Las hipótesis usualmente se colocan cuando estás haciendo un protocolo y ahí pones, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos encontrar a partir de buscar? Bueno, en una segunda manera de poder evaluar, porque como les digo, hay varias maneras de hacer la redacción de una introducción, está esta evaluación de los aspectos clave. Dentro de los aspectos clave que les he estado comentando está el contexto general del estudio, está en este caso, ¿por qué? Porque va a comenzar hablando del tema general, el problema específico que va a centrarse más en la pregunta de investigación, los estudios previos, sobre todo de la búsqueda que hemos realizado, y de esta búsqueda, si es que ya estamos seguros de que sí hay un vacío del conocimiento,
la importancia del estudio y finalmente el objetivo del estudio. Sí, y todo eso siempre va a ir cumpliendo el método del embudito o el cono invertido. Sí, en este caso estoy agarrando lo que es un estudio bibliométrico que no está compuesto con 3 párrafos, que es el típico que les estaba mostrando, y pues vamos a ver acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, ¿ya? Y vamos, si es que nos entramos a evaluar, en este caso, cada uno, encontramos aquí la contextualización, el contexto general. A ver, antes de, ¿cuál es el título de esta? Es la producción científica de escopos en institutos de salud especializados públicos del Perú, del 2010 al 2022. Entonces, aquí están hablando de producción científica. Entonces, mi contexto, ¿de qué están hablando? De la investigación en los sistemas de salud y están enmarcando que bueno, aquí están enmarcando primero el contexto general de la investigación en los sistemas de salud, que en este caso están investigando a nivel de los institutos de salud, y están enmarcando también la problemática, que viene a ser sí, están enmarcando aquí la problemática, esto en un primer párrafo, y es bien corto. Y si ustedes pueden ver, aquí también vamos a aprovechar esto, una introducción o un parrafito así, que termina en una coma, ya tiene una referencia. No tengo que esperar a redactar todo un párrafo para tener una referencia. Sí, es importante eso, que ustedes tienen que sintetizar esta información y de esta manera puedan referenciar muchos más estudios. Y es más, si es que ustedes encuentran, digamos, información similar en varios estudios, pues se colocan más de una referencia. Esto para aprovechar, ¿ya? Ahora, lo siguiente es los estudios previos. Entonces, aquí están colocando en varios párrafos los estudios previos. Luego, el vacío del conocimiento. El vacío del conocimiento lo están colocando, me parece, a ver, aquí. A partir de su estudio previo, están colocando qué es lo que falta. Hay estudios, no hay estudios que se hayan publicado, que hayan reportado esta producción científica. Eso es un vacío que están colocando. La importancia del estudio en respecto a que la investigación misma en los institutos de salud es importante, sobre todo porque van a ayudar a poder realizar a futuro guías de prácticas clínicas que son importantes para la decisión clínica, sobre todo en la producción o en la formación de protocolos de investigación. Entonces, aquí están entrando a tallar la importancia. O sea, no está en orden, pero sí está. Y finalmente están enmarcando lo que es la redacción del objetivo. En este caso solamente están colocando el objetivo como tal. Entonces, si nos centramos a evaluar esto, no lo he hecho que, para que se evalúe todo, porque si no nos hubiéramos demorado demasiado, están todos los elementos, los aspectos clave de una introducción. ¿Ya? Y no están entrados en 3 párrafos como la metodología previa, pero están todo lo que tiene que estar y pues de esta manera llama la atención. Si bien es cierto, en la introducción siempre vamos a ver nosotros que vamos a ir leyendo de manera crítica algún estudio, siempre se les va a pasar algo, ¿no? A los autores siempre se les pasa algo y también nos va a pasar a nosotros. Entonces, por eso es importante siempre estar refinando la introducción y también acoplándolo dependiendo a dónde lo vamos a mandar. ¿Ya? Y lo otro es que tengamos mucho en cuenta el conocimiento que debemos tener respecto a esta temática. Si es que nosotros vamos a realizar un estudio de la anemia, tengo que conocer todo sobre la anemia para que de esta manera las preguntas de investigación que yo me vaya a plantear siga con lo que viene a ser la plausibilidad biológica en el hecho de que mi pregunta de investigación pues va a cumplir con la temática FINER, iba a ser factible, viable, ético y todo ello. Entonces, en tu introducción, tú vas a tener que redactar todo ello. Y bueno, esto es con respecto al procedimiento. Ahora vamos a ver los errores comunes que cometemos. Espero que les haya quedado claro el otro. Igual al final podemos resolver dudas. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los errores comunes que solemos cometer en el proceso de la redacción. Uno que va a ser la falta de claridad en el propósito. En este caso, sobre todo cuando vamos a colocar mucho tecnicismo. Por ejemplo, ¿no? Hago lo que es la investigación acerca de resistencia bacteriana, ¿no? Que es un tema de infecto y antibióticos y bla. Entonces, y empiezo a hablar de frente de los genes de resistencia, pero mi público en general no tiene conocimiento al respecto. Y empiezo a hablar de frente, ¿no? De los genes de resistencia y empiezo a mencionarlo. Entonces, esto va a abrumar mucho a mi público, a menos yo que haya definido este tema o este tecnicismo antes en la introducción. Por eso es importante definir todos los tecnicismos en la introducción, definirlo de manera breve y de esta manera tener un poco más de claridad.
Y lo otro, cuando hacemos mucho floreo, porque eso sí hay, cuando hacemos mucho floreo en la introducción y no vamos de frente al punto, eso es también un error craso que cometemos y nos da, ¿no? Que haya poca claridad en el propósito. No vamos directamente al punto, sino estamos siendo muy ambiguos. Y lo otro, cuando hay exceso de detalles, o sea, cuando estamos muy emocionados y empezamos a redactar, por ejemplo, ¿no? Factores asociados a la anemia, y empiezo a redactar factores asociados a económico, madre añosa, no madre con bajo peso. O sea, de cada uno empiezo yo a redactar varias cositas, digo, he hecho una investigación completa, perfecto, lo has hecho completo, pero lo has colocado como un exceso de detalles, ¿ya? Entonces, es muy importante que se sintetice esta información, decir, a ver, ¿cuáles son los factores asociados? Los más relevantes son ya, según tal estudio, solamente el nivel socioeconómico, o según tal estudio, el nivel de altura donde vive, y todo eso, ¿no? Entonces, aquí se tiene que analizar muy bien que no haya mucho exceso de detalles en tu introducción. Y lo otro, que es la falta de relevancia en tu estudio, por ejemplo, ¿no? Como les decía desde un inicio, la asociación entre anemia y desnutrición. Eso ya está establecido. Ya hay estudios previos que lo han comprobado, ya está asociado a nivel de la ciencia. Entonces, pero no se ha hecho en mi localidad. Ok, no se ha hecho en tu localidad, pero puedes ver tendencias, ¿no? Irte simplemente a epidemiología y ver el mapa de frecuencia de anemia y de desnutrición. Y con eso se termina, no es necesario realizar una investigación respecto. Entonces, ahí entra a tallar lo que es la falta de relevancia. Lo otro, la falta de coherencia y fluidez. Esto sobre todo cuando hacen las investigaciones es entre varias personas y pues el equipo como que no está muy sincronizado y la persona que ha hecho la redacción del primer párrafo y el segundo párrafo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Siempre tiene que ver asociación. Por ejemplo, si mi primer párrafo estoy hablando de una cosa, el segundo párrafo tengo que relacionarlo con mi primer párrafo, de tal manera de que haya coherencia y también relación y fluidez en el proceso de la lectura para el lector, ¿ya? A valga la redundancia. Y finalmente lo que es perdón, la propuesta de mi objetivo. Todo esto tiene que ir fluido. Y aquí también es importante, sobre todo dependiendo de cómo estamos redactando, si las frases que estamos colocando son imprecisas o precisas. Por ejemplo, una frase imprecisa, ¿no? Cada año el VIH causa una gran cantidad de muertes. Perfecto, eso ya se sabe, pero ¿cuánto? Una frase precisa es cada año el VIH causa un 13% de muertes anuales en Lima. Aquí estamos dando una información mucho más precisa de la frecuencia y del lugar, ¿sí? Entonces, y es más, es misma cantidad de palabras, no te quita mucho tiempo y el análisis es mucho mejor. Entonces, cuando el lector o el revisor o el jurado está leyendo, ¿cuál le va a llamar más la atención? Esto. ¿Verdad? Entonces hay que ser más precisos en la redacción. Lo otro, bueno, los fumadores varones son más propensos a desarrollar cáncer de estómago. Y ya. Entonces, algo más específico es los fumadores varones. Entonces, podemos hacer una comparación. Los fumadores varones son más propensos a desarrollar cáncer que las mujeres. Entonces, esto es una información mucho más precisa. ¿Ya? Entonces, en tu redacción, no solamente vas a tener que realizar una coherencia de tus párrafos, sino también tienes que colocar frases precisas, ¿no? Analizar tu estudio, no solamente ver, decir, este estudio me parece relevante, ¿ya? Y voy a colocarlo, y lo colocas tal cual, ¿no? Lo parafraseas y lo colocas tal cual, pero no lo analizas. Es importante analizarlo, ¿ya? Y sobre todo porque te va a ayudar a tener mucho más conocimiento al respecto. Y finalmente la falta de actualización de la literatura. Esto les comentaba cuando, por ejemplo, no tienen una organización plena de sus artículos y pues agarran un artículo muy antiguo. Y es importante aquí hacer caso, ¿no? A lo que nos dicen nuestros asesores, nuestros mentores en el proceso de decir, de los últimos 5 años, ya, perfecto, ¿no? Agarras de los últimos 5 años. ¿Cuándo vas a agarrar de años más antiguos cuando el reporte que estás buscando, encuentras ese reporte y ese reporte ha sido de hace como 10 años y posterior a ello ya no ha habido más investigación respecto? Ahí sí, agarras ese tema. O cuando son definiciones, ¿sí? Entonces, eso es importante respecto a los errores comunes que usualmente cometemos. Ahora, en conclusión, ¿cómo vas a escribir tu introducción? Entonces, esto es más o menos la pepita para cada una de los párrafos. Primero distribuye tu idea por párrafo. Ya hemos colocado en qué podemos colocar por párrafo, ya se ha dicho qué se puede colocar por párrafo. Y tú tienes que distribuir tus ideas dependiendo de tu pregunta de investigación. Una vez que distribuyes tus ideas, de toda la revisión que has realizado, de toda la revisión que has realizado, perdón,
empiezas a ver, ya, este artículo me dice tal cosa y lo colocas en una billetita. Este artículo me dice tal cosa, ¿no? De tu variable A, digamos. Me dice tal cosa, me dice otra cosa, entonces lo separas por viñetitas y también su referencia, obviamente. Luego de que lo separas por viñetitas, luego hablas de la variable B. El artículo me dice tal cosa de la variable R, lo reporta tal cosa, y finalmente también de la variable A y B de tu asociación. Me dice tal cosa. Listo. Entonces lo separas por viñetitas, ¿ya? Y obviamente con tu referencia. Luego unes esas viñetitas en oraciones, ¿ya? De todas tus viñetas A las unes en oraciones, luego tus viñetas B las unes en oraciones, y de la asociación entre A y B también las unes en oraciones. Y finalmente todo esto lo unes para formar párrafo. Entonces, parece un poco engorroso, pero créanme que si se cumple con todo esto, van a hacer una muy buena redacción, ¿ya? Y se van a evitar usar las famosas IA para su redacción, ¿ya? Entonces, ustedes sobre todo tienen que ver mucho respecto a su planificación, es importante. Entonces, en conclusión, la planificación de su introducción y de esta manera se les haga mucho más sencillo poder hacer la introducción en el proceso ya que están redactando, ¿no? Y de esta manera también se evitan los errores típicos que usualmente se cometen. Algo importante antes de terminar es, por ejemplo, ¿no? Cuando, eso sí he visto bastante y también me pasó, y así que a todos nos pasa y a los que no, pues son bendecidos. Por ejemplo, ¿no? La primera vez que yo redacté, ¿qué es lo que hice? Me fui al estudio y encontré esta cosita. Dice, ya, la investigación es crucial para los sistemas de salud. Ya, yo coloqué eso en mi introducción. Y reporté, ¿qué cosa reporté? A este artículo, ¿no? Mi referencia fue esto. ¿Por qué? Porque lo encontraba en este artículo. Pero no, no, eso tienen que tener muy en cuenta ustedes. La introducción, lo único que pertenece a este artículo, perdón, lo único que pertenece a este artículo va a ser su resultado y su conclusión, nada más. ¿Por qué? Porque lo demás, como ustedes ven, está referenciado, no pertenece a este artículo. Entonces, esta frasecita no pertenece al artículo, pertenece a esta referencia. Esto ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se hace la revisión, te corrigen, ¿no? Tal referencia o tal enunciado no pertenece a la referencia, ¿no? Y esto se puede evaluar a nivel de la evaluación por Turnitin, por las citas, entonces tal cita no corresponde. Entonces, para evitar esto, tienes que tener bien en claro, sobre todo, de dónde estás referenciando, ¿de acuerdo? Entonces, ya más o menos con todo esto, me parece que es todo respecto a las pepitas de cómo puedes redactar tu pregunta de bueno, en este caso tu introducción, tu planteamiento y tu justificación. Y bueno, espero que lo hayan entendido, que haya sido claro, y si no, pues estoy abierta a que me puedan hacer preguntas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mabel. La verdad, estamos muy agradecidos todos los participantes por tu genial explicación en cuanto a redacción científica y más bien están invitados, ¿no? Los chicos a realizar sus preguntitas, que Mabel está muy gustosa de poder responderles. Bueno, chicos, voy a enviar parte de lo que sería el post-test